Ustedes que ayer habíamos tratado un tema que se podría decir que es álgido por la magnitud de lo que se había denunciado en un principio en una información extraoficial que ha sido manejada por diferentes estudiantes y también por varios funcionarios de la Universidad de Cuenca. Les habíamos dado a conocer ayer que la última semana de junio 21,000 estudiantes acudieron hasta la Universidad de Cuenca para rendir el examen de admisión y el último día, el 31 de mayo, se dio a conocer de parte del abogado Andrés Flores que un estudiante había denunciado que se había obtenido los exámenes algunas horas antes. Esta información todavía no ha sido corroborado, pero hay algunos datos que se ha dado a conocer desde el abogado, por ejemplo, que extraoficialmente también se ha indicado que varios alumnos habrían recibido cerca de 600 o 500 dólares, más bien no habrían recibido, sino entregado estos recursos para obtener esta prueba que presuntamente se había filtrado unos días antes. Vamos a conversar sobre este tema con Patricio Narváez, quien es representante de la Comisión de Admisión de la Universidad de Cuenca, para que se pueda despejar algunas dudas y para que nos pueda comentar cómo avanzan las investigaciones en torno a este tema. Entendemos además que ya se ha presentado una denuncia en firme ante la Fiscalía de la SUAY y queremos que nos comente algunos detalles sobre este tema. Buenas tardes, qué gusto que nos acompañe a través de este espacio. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Coméntenos entonces con qué tipo de argumentos se presentó ayer en la tarde esta denuncia en la Fiscalía de parte de la Universidad de Cuenca. Ya, el día lunes nosotros recibimos una denuncia del presidente del Comité de Padres de Familia del Colegio La Asunción, en el que pedía que se le entregue alguna documentación, incluyendo entre esas del banco de preguntas del área 7 que nosotros tomamos. De hecho, frente a eso, el señor rector inmediatamente lo que hizo fue conformar una comisión de investigación, pero no tenemos muchos datos en la denuncia que nos hace el presidente de Paz de Familia del Colegio de la Asunción, sino nos dice que se ha filtrado, pero no sabemos dónde, cuándo ni en qué lugar, ¿no es cierto? Es decir, se filtró este examen. El día de ayer se presentó precisamente con el refuerzo del mismo documento del presidente de Padres de Familia, que es lo que nos ha llegado a nosotros formalmente a la Universidad de Cuenca. Se presentó ante la Fiscalía la denuncia para que hayan como dos líneas de investigación en este caso. La una que viene desde fuera, que sería la Fiscalía que tendría que hacer la investigación, y la otra interna a través de la Comisión de Investigación. Nosotros somos miembros de la Comisión de Admisión a la Universidad de Cuenca. En todo caso, estamos aportando con todos los elementos de todo el proceso para que pueda facilitarse el proceso de investigación. Hay una verdad en todo esto y es que el examen se filtró. No se sabe si es que se filtró antes o se filtró después. Si es que se filtró después, claro. Más bien deberíamos utilizar otro término que es se tuvo acceso a este documento. No le puedo yo aseverar, o sea, la verdad la está diciendo usted, pero no la estamos diciendo nosotros. Nada más era para contextualizar, claro, lo que quería decir más adelante. Claro, porque todavía no están, o sea, no está ni siquiera comprobado si es que los documentos que están circulando fueron realmente copias de los exámenes. Claro. O sea, es decir, todavía no hay elementos como para poder determinar. Y lo que decía justamente el representante de los estudiantes de la institución educativa secundaria a la que usted hacía alusión era que se había obtenido este examen a través de las redes sociales. Eso y ellos lo que entonces alegaban ahí yo es quiero que aclarar, había obtenido este mensaje antes de este examen y ahí viene justamente la denuncia. Eso es lo que yo quiero aclarar. Es decir, durante la semana de aplicación del examen, durante toda la semana, de lunes a viernes que aplicamos exámenes, no hubo absolutamente ningún rumor, ninguna denuncia, ninguna cosa que haya aparecido. Esto se da después de la semana de los exámenes, del día lunes. Es decir, han pasado ya toda la semana sin ningún tipo de problemas y el día lunes aparece recién la primera denuncia. Entonces, eso un poco para aclarar. O sea, no es que se ha filtrado ni nada, sino más bien, es decir, presentan, ¿no es cierto?, este documento que está en proceso de investigación. Ustedes conversaron con los estudiantes y los mismos estudiantes les habían manifestado que había otros chicos que rindieron este examen que les habían comentado que recibieron estas preguntas.
¿Quiénes eran estos chicos que les comentaron a ustedes? Usted lo mencionaba particularmente el pasado miércoles o ayer en la mañana, perdón, cuando hablaba a través de los medios de comunicación y decía que había chicos que habían comentado este particular. ¿Quiénes son estos? Mire, hay jóvenes que vienen, ¿no es cierto?, que vienen a la universidad, que quieren averiguar sobre su nota, que quieren apelar su nota. Y claro, nosotros escuchamos comentarios de todo, o sea, no podemos cerrar los oídos a los que ellos vean. Por ejemplo? O sea, lo que nos dicen es que no están de acuerdo con su nota, que quieren revisar su examen, que quieren revisar su nota. Esos son un poco los comentarios, al menos en una gran cantidad de casos que hemos recibido, ¿no es cierto? Este rato estamos en un proceso de apelación de varias de las áreas y, por supuesto, estamos resolviendo todas las inquietudes que tienen los jóvenes. Hay algunos, por ejemplo, que decían que no les aparece la nota en el sistema, entonces nosotros estamos ayudándoles a resolver todos esos tipos de problemas. Hasta el pasado miércoles también habíamos recibido algunos mensajes de personas que conocían de otros chicos que habían recibido estos exámenes. No es nada oficial, insisto, pero al parecer los mismos chicos actualmente tienen miedo ahora de denunciar porque se verían afectados Mire, con la nota. ahí nosotros respaldamos absolutamente la confidencialidad. Si alguien tiene algún indicio de alguna cuestión, por favor que nos ayude. O sea, ahí nosotros, incluso como universidad, o sea, hay un derecho a la protección en el caso de testigos, ¿no es cierto?, protegidos. Nosotros, de hecho, garantizamos como universidad el anonimato de quien pueda denunciarnos algo para dar con esto. Vamos ya 5 días con esto, hoy día es viernes, desde el lunes, y no hay una sola prueba contundente que nos diga, más allá de los rumores, ¿no es cierto?, que hay en las redes sociales. Las redes sociales es un espacio de tecnología que recién el ser humano accede a eso, y nosotros realmente no sabemos cómo manejar la palabra escrita o oral, y ahí se pueden decir muchas cosas, se dicen miles de cosas, se retituean, se coloca en el Facebook. Entonces, claro, nosotros lo que necesitamos es realmente cuestiones en firme. Y le comento, o sea, no es la primera vez que nos sucede eso. Nosotros eso lo vivimos a diario en la universidad. En el 2017 nosotros hicimos un proceso, también se dijo lo mismo, pero no se encontró absolutamente nada. Nosotros todos los días en nuestra docencia, ¿no es cierto?, cuando entregamos nuestros exámenes a los chicos, ellos nos reclaman sus exámenes. Y nosotros lo que hacemos es precisamente con ellos verificar eso, ¿no es cierto? Entonces, este es un proceso. Yo le digo, usted comenzó en su nota, me parece súper interesante, dando este dato, ¿no es cierto? Hay 21,000 jóvenes que quieren acceder a la Universidad de Cuenca. Nosotros tenemos 3,000 cupos. Es un proceso absolutamente competitivo. Son 34,000 exámenes que nosotros tomamos a los jóvenes. Por lo tanto, al ser un proceso competitivo, nosotros entendemos que los papás estén nerviosos y frente a cualquier cosa que se diga, ¿no es cierto? Eso digo, o sea, no tenemos nada en firme todavía. Pero ese mismo nerviosismo se puede transmitir a los estudiantes que cometieron esta infracción. Usted manifiesta que se puede garantizar la confidencialidad y que se puede respaldar a los estudiantes, pero ellos tal vez tienen el miedo de que, como no actuaron bien, no hay la garantía de que ellos puedan pasar ese examen porque quizá tienen una buena nota por haber copiado. Pero ese es un supuesto que tiene que investigarse. Eso está en manos de la Fiscalía y eso está en manos de la Comisión de Admisión. Si los chicos tuvieron acceso a este examen, quiere decir que pagaron por ese examen. No le puedo hacer un comentario sobre eso. Según las presunciones del pago o sea, no le puedo hacer comentario sobre eso porque eso está investigando precisamente la Comisión de Admisión y también la Fiscalía en este caso. Ahora, ustedes han tenido reuniones, han conversado con los diferentes funcionarios que son parte de la cadena de custodia, han hablado con ellos para preguntarles, para que respondan, para que se pueda decir si es que en algún tramo del transcurso cuando se estaba llevando estos documentos se pudo haber filtrado esto, tal vez alguna persona que estuvo a cargo. Le comento, nosotros somos parte de la Comisión de Admisión. Nosotros este rato ¿Cuántas personas más? ¿Ustedes solamente le comento esto, sí. Somos parte de la Comisión de Admisión y nosotros estamos en el proceso. Es decir, nosotros no podemos parar el proceso porque tenemos unos tiempos, tenemos un calendario que tenemos que cumplir y por lo tanto, o sea, nosotros, eso es lo que usted me comenta, es parte seguramente del proceso que tenga que hacer la Comisión de Investigación. Pero nosotros este rato estamos en proceso de apelación. Hasta el día de ayer teníamos alrededor de 1,000 chicos que habían apelado, entonces estamos resolviendo eso nosotros. ¿Conoce usted si ya se ha llamado a comparecer a algunos funcionarios de la Comisión de Investigación? Nosotros, como le digo nuevamente, o sea, nuestra comisión está dedicada específicamente a avanzar en el proceso porque nosotros tenemos tiempos para enviar, ¿no es cierto?, las notas a la CNCID. ¿Se ha revisado ya los exámenes?
No hemos revisado los exámenes, he enviado las notas a los jóvenes. Ya, ¿cómo están las notas? Nosotros no tenemos acceso, no tenemos acceso porque eso lo hace el sistema directamente. El rato que necesiten hacer alguna investigación, digamos, un proceso de, no sé, de conocimiento, de investigación, de saber cómo están las notas, eso, o sea, tendrá que pedirse directamente. ¿Ustedes no conocen si es que hubo retrasos de algunos chicos cuando llegaron a dar los exámenes y se les permitió el acceso después de la hora permitida, o chicos que salieron a los 10 o 20 minutos después de haber dado el examen en estas áreas donde se han presentado estas denuncias? Ya, pero ¿cuál sería un poco la pregunta más bien? Le comento, bueno, hay dos casos particulares, sí. El primero es que hemos recibido mensajes de personas que manifiestan que hay algunos chicos que ingresaron minutos después, es decir, tienen una hora. Si el examen es a las 8 de la mañana, ellos tienen hasta 10 minutos antes para ingresar a las aulas. Hay casos de personas que han denunciado que hay estudiantes que entraron a las 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 40 minutos, se les permitió el ingreso y ellos después de 20 minutos salieron ya. No, nosotros lo que hicimos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que se hizo ahí? Habían casos especiales, casos muy especiales, que jóvenes que venían del oriente, de la costa, venían madrugando y se había atrasado por alguna razón el bus, muy pocos casos. O sea, fueron 1 o 2, entiendo yo, en los que ¿qué se hizo con esos chicos? Lo que se hizo es aislarles completamente, es decir, que no tengan acceso a los chicos que salían, ¿no es cierto? En este caso máximo hasta las 8:30, porque el rato que salía un estudiante nosotros ya no podíamos hacer nada. No salieron por ventaja para estos 2 chicos y nosotros lo que hicimos es aislarles y tomarles un examen aparte. Ya, ustedes han detectado, la otra parte de la pregunta era, ¿han detectado ustedes tiempos récords de estudiantes dando este examen? No, porque eran 8,000 jóvenes, eran 21,000 en toda la semana que nosotros, o sea, no podíamos ver eso. Y sobre eso yo sí quisiera decirle, o sea, a ver, si un joven sale, no sé, pongamos que sale en 20 minutos. ¿Cuál es el tiempo promedio del examen, para ser más claros y específicos? A ver, el tiempo promedio, o sea, es decir, si es 1 hora y media, ¿no es cierto? Son 90 minutos, el tiempo promedio serían 45 minutos de la hora y media que nosotros le dimos. El mínimo es, por supuesto, puede salir inmediatamente sin rendir el examen, ¿no es cierto? Y puede salir a los 45 minutos, el tiempo máximo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que en el momento que salen? O sea, ¿qué pasa en el trayecto de los 90 minutos? Eso ya depende del chico. O sea, hay algunos chicos que a lo mejor decidieron no. Hay uno, por ejemplo, que entró y salió, dijo, no, yo no quiero rendir el examen, entonces salió inmediatamente. O sea, solo firmó y se fue. Varios comentarios a través de las redes sociales daban cuenta de que se pedía a la universidad que se suspenda este examen. Hay que ser claros y específicos. No, eso no vamos a suspender absolutamente por ninguna razón. Eso no es posible. O sea, es decir, hay un proceso, hay unos tiempos y nosotros no vamos a suspender. ¿Por qué? Le comento. Supongamos que algo pasa. ¿Sí? Los chicos que sacaron buena nota, que se mataron estudiando, que estudiaron 2, 3, 4 meses, algunos que repitieron nuevamente y que estudiaron todo el tiempo, tuvieron una nota. Nosotros no podemos perjudicarles a ellos. Quienes sí pueden beneficiarse de esto son los que posiblemente pudieron haber sacado mala nota, ¿no es cierto? Porque ellos pueden estar haciendo el rumor. Yo les pongo los supuestos que usted está poniendo. O sea, no quisiera que esto se tome más bien como una evidencia, ¿no es cierto? Pero le estoy poniendo en el caso de otra situación, claro, ¿no es cierto? Cualquier otra situación. Si yo di mi examen bien, ¿no es cierto? No tienen por qué anular mi examen y no tienen por qué quitarme una nota que hice con esfuerzo. Pero hay una denuncia que está guiada únicamente al grupo número 7, al A, B, C, D y E. Vea. Es decir, no enfocar esta suspensión quizá a todo el examen de los 21 chicos, de ninguna manera, no podríamos, porque además es una denuncia. Ya. Está en proceso de investigación. Y el otro elemento le puedo decir es, a ver, la CNC tiene alrededor de 8 carreras que son las más demandadas a nivel nacional y entre esas está medicina. Y precisamente el problema se da ahí. Entonces, nosotros ahí tenemos que investigar a ver qué pasó, ¿no es cierto? Usted manifiesta que los años pasados también se ha presentado... No, en el 2017 hicimos un examen y corrieron igual rumores. Rumores. ¿Cuál es la diferencia y nunca se logró comprobar del rumor actual? Porque actualmente, bueno, es que son rumores, o sea, son exactamente igual. Claro, son exactamente igual rumores. Nosotros lo que estamos presentando a la Fiscalía es la denuncia del padre de familia, ¿no es cierto?, del Colegio de la Asunción como evidencia, como parte de evidencia de lo que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos ninguna evidencia. Nadie
ha venido a decirnos o nos ha puesto una evidencia para nosotros poder tener elementos de investigación. Tal vez se pueda trasladar las preguntas que nos hacen a través del 099-514-1114, amigos oyentes que están escuchando esta entrevista. Nos dicen, bueno, y esto tal vez debe ser para la comisión de investigación, se dice, no hay ningún problema en que los estudiantes salgan a los 10 minutos, pero que sí salgan a los 10 minutos y tengan 100 sobre 100. Es lo que se consulta. A ver, nuevamente, no sé si hay evidencias de eso. Claro. Bueno, o sea, alguien tiene una evidencia de eso. ¿Podría trasladar esta inquietud a la claro, comisión de o sea, nosotros sí podríamos, claro, pueda... pero no hay evidencia de eso, o sea, no podemos nosotros. Además, nosotros, uno de los elementos que no hacemos es tomar el tiempo en el que los exámenes toman los, digamos, los estudiantes rinden el examen. Los profesores no llevan un registro de esto. No tenemos un registro. Lo que tenemos es cámaras que se pueden ver en los pasillos, de la hora que salen los chicos, esas cosas sí puede ser. O sea, si son elementos de investigación, pero eso ya tendríamos que pasar, o tendría que pedir la investigación. En los pasillos. Las cámaras en los pasillos, hay cámaras en todos los espacios de la universidad. ¿Pueden servir de elemento? Por supuesto. ¿Se ha revisado o se va a revisar? Eso les digo, nosotros somos la comisión de admisión, la comisión de investigación. Claro, o sea, siempre haciendo referencia a lo que puede sí, la comisión de investigación tendría que revisar eso, claro. Otro mensaje nos dice, por favor díganos si se comprueba que el examen se filtró, ¿cómo van a proceder la universidad con respecto a dicho examen? Es decir, ¿van a anular el examen? Ya lo habíamos dicho, ya lo había tratado usted también. ¿Van a tomar otro? ¿Harán un nuevo proceso de admisión? También usted había respondido este particular. Agrega y dice, yo estuve esperando a mi hija en la puerta y salió a los 30 minutos y salió tranquila a decir que le fue bien. Están perjudicando a miles de estudiantes al no ser un proceso transparente, es lo que se dice, está en investigación. Quizá usted quiera agregar algo sobre esto. O sea, que ponga la denuncia, o sea, si tiene algún elemento, o sea, que ponga la denuncia, eso es lo que estamos nosotros pidiendo, porque no tenemos denuncias sobre esto. O sea, lo que nos está llegando son oficios con copias del documento que está circulando en las redes sociales. O sea, con eso nosotros ¿qué hacemos? O sea, a cada rato nos llegan eso, pero eso no es un elemento de investigación. Es decir, eso ya nos dejó el padre de familia en este caso del Colegio de la Asunción. Nos dice, ¿usted cree que el que compró va a ir a denunciar? Eso es imposible. Percepción también de la ciudadanía que nos envía a través del mensaje vía WhatsApp. Bueno, en este caso, usted lo ha dicho, es parte de la universidad y de la comisión de admisión, quizás de la comisión de investigación que pueda garantizar. Sí, quizás ahí quisiera poner énfasis en un elemento, ¿no es cierto? El proceso, ¿cómo fue el proceso? Que sería importante quizás aprovechar este rato a la ciudadanía para explicarle, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que se hizo? Las preguntas se elaboraron en cada una de las facultades por áreas. En este caso del área 7, las preguntas se pidió desde las autoridades a docentes de manera anónima que elaboren preguntas. 10 preguntas, 20 preguntas, no importa cuántos, pero para elaborar las preguntas estos docentes firmaban un acuerdo de confidencialidad. Y no es que esas preguntas se subieron al sistema, sino luego el siguiente paso era precisamente una validación y la subida al sistema que hicieron otras personas, en este caso los subdecanos de la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología, fueron quienes subieron al sistema, pero por separado. Por lo tanto, no se conocía el banco total de preguntas hasta este momento. Luego de eso se trabajó, también antes se trabajó en computadoras que no se pidió, hay un protocolo que nosotros habíamos pedido a los profesores que no trabajen en computadoras que estén conectadas a red ni Wi-Fi, en computadoras que estén libres de conexión de red. Y todo lo que se trabajó se guardó en memorias flash. Las memorias flash se pasaron a las personas que subieron las preguntas. En el sistema se metió dentro del programa y el programa lo que hacía era sacar las versiones de las preguntas. Todo eso fuera de red. Y luego para llevar a la imprenta se llevó en aparatos externos, ¿no es cierto? Es decir, memorias flash o no sé, estos almacenamientos de datos. Y en la imprenta esa semana, durante toda la semana, todo el personal de la imprenta estuvo dedicado a otras actividades. Talento Humano les organizó actividades fuera de la imprenta.
Es decir, el personal de la imprenta no estuvo ahí. Lo único que nosotros hicimos fue utilizar los equipos de la imprenta para poder imprimir. ¿Y cómo se imprimen los exámenes? Como decía, se conecta directamente a la impresora, esta memoria externa, y la impresora, en este caso, saca los grupos de exámenes, de preguntas de los exámenes y las hojas de respuestas. Incluso les engrapa y les hace grupos por cada una de las aulas. Esos grupos, se pidió otro equipo de docentes para que empaqueten esos exámenes. Ellos pusieron unos sobres, los sobres fueron sellados, fueron firmados y se guardaron. Nosotros como comisión pasamos, ¿no es cierto?, a las facultades el día del examen con acuerdos de confidencialidad, ¿no es cierto? Y todo este trayecto además tenía otros aspectos de seguridad, como pusimos más cámaras en los lugares donde estábamos haciendo exámenes. Se puso guardianeado durante las 24 horas. Hay las bitácoras de los guardias que tienen registrado todas las personas que entraron y salieron del lugar, y entraban y salían únicamente personas autorizadas de los lugares donde estaban elaborándose el examen. Luego de eso, el rato de los traslados también, los guardias nos acompañaron filmando o tomando fotos del proceso de traslado. Llegamos a la facultad o al auditorio donde se distribuían los exámenes, y se distribuyó primero, ¿no es cierto?, desde el decano les entregó a los coordinadores de grupos de coordinadores de docentes, y los coordinadores les entregaron a los docentes. Por supuesto, todo esto con cadenas de custodia. ¿En qué momento se le pone el código a estos exámenes? Porque entiendo que los exámenes tienen códigos. Ya, le explico un poco sobre el tema del examen. Entonces, termino solamente para que vean cómo fue este proceso. El docente llega al aula, ¿no es cierto?, encuentra ahí estudiantes que están haciendo fila, pide a un estudiante, el primero que esté ahí o cualquiera, que entre con él al aula y que certifique que ese paquete, ¿no es cierto?, de exámenes estuvo sellado y con la firma. El estudiante firma certificando que estuvo sellado ese paquete, y el docente también firma certificando que estuvo ese paquete. Y ahí sí empieza el proceso de toma del examen. Ya. Ahora, el examen ¿qué tiene? ¿No es cierto? El examen tiene dos partes. El examen, por supuesto, es personalizado, pero tiene dos partes. Tiene digamos, un engrapado que contiene, ¿no es cierto?, la primera hoja es el certificado de que el estudiante rindió el examen, ¿sí? Y eso está por duplicado, porque uno se lleva el estudiante y el otro se queda ahí el estudiante. El docente con este. Luego está el instructivo para los estudiantes. Es decir, los estudiantes tenían que leer el instructivo, el docente leía con ellos el instructivo en el mismo grupo engrapado, ¿no es cierto? Y luego sí están las preguntas de esa versión del examen, pero las preguntas no son personalizadas. Es decir, no tienen nombres, apellidos, ni cédulas, ni códigos de barras, ni nada. El que tiene la otra parte del examen es la hoja de respuestas. Esa sí es personalizada, porque tiene nombres, apellidos, cédula de identidad, código de barras y firma del estudiante que hizo su examen en este caso. Entonces, los exámenes son genéricos, las preguntas son genéricas, no están personalizadas. Las hojas de respuesta sí están personalizadas. Solo el segundo examen al que usted hace mención tienen códigos. No es segundo examen. No es segundo examen. No, la segunda parte del examen. No es segunda parte del examen. Entonces, es decir, es la hoja de respuestas del mismo examen. Ya. Bueno, la segunda división, para ser más específico, porque son dos partes. Exacto, dos partes. Entonces, solo esta segunda parte es la que tiene el código. La hoja de respuestas, que es la que les está llegando este rato a los chicos, ¿no es cierto?, sí, que pueden verificar. Y ellos pueden verificar que esa es su hoja de respuesta, y esa sí es personalizada. La otra no. En esta parte quiero ser específico, porque lo que decía el abogado Andrés Flores es que estos exámenes, los que se tomaron en la universidad el 31 de mayo, tienen un código. Y los exámenes que los chicos accedieron a través de las redes sociales no tienen el código, pero son totalmente similares. Ya, eso tiene que probar el abogado. O sea, esa es una denuncia que él hace pública y tiene que probar. Nosotros este rato le estamos diciendo cómo es el proceso, y las versiones de examen fueron personalizadas, pero tenían dos documentos diferentes. Por eso le consultaba en qué momento se pone el código a estos exámenes, porque quiere decir que si son similares, si se llega a comprobar que son similares, se filtraron antes de que sea puesto ese código. No le entiendo la pregunta.
A ver, por ejemplo, si es que ya están listas las preguntas, Sí. si es que Hay seis versiones de preguntas, por ejemplo. Seis bancos de preguntas diferentes. 6 bancos de preguntas. Sí. El momento que va a la imprenta, entiendo que se pone un código. En la hoja de respuestas. En la hoja de respuestas. Solo en la hoja de respuestas. Ya. Las preguntas son genéricas. Sí. Las preguntas no tienen nombre, ni apellido, ni nada. Es decir, es una versión genérica que sale de acuerdo al tipo a la versión del examen que le tocó al chico. Hay una especie versión de confusión B, ahí que la fiscalía tendrá que determinar. Bueno, no, más que todo el abogado que hace la denuncia tiene que probar, porque eso es eso es lo que manifestaba. Por supuesto, eso tiene que probar él. O sea, si él tiene esa versión, es decir, él tiene que probar eso. O sea, yo escuché también la denuncia de él, entonces él tiene que probar eso. O sea, a mí me asusta que un abogado, ¿no es cierto?, sin los elementos suficientes, haga una denuncia de esa forma. Él decía que se está esperando nada más que los chicos envíen estos audios que yo justamente le había comentado a usted, que tienen en poder algunos chicos y que nada pero más. Pero ya vamos una semana, o sea, desde el lunes estamos con las denuncias, pero no nos llega nada todavía. Es parte del proceso, entiendo. Es que no nos ha llegado nada a la universidad. O sea, por eso nosotros, además en todas nuestras reuniones, en todas las entrevistas que nosotros hemos dado, hemos pedido que por favor nos hagan llegar, pero no nos llega nada. Ahora, hay algunos estudiantes y para que quede claro esto también nos siguen mandando mensajes y nos dicen, ¿hay algún tipo de preferencia o hubo algún tipo de preferencia entre estudiantes particulares y estudiantes de instituciones fiscales? Porque se hace referencia también a eso en los mensajes que nos envían. No le entiendo mucho. A ver, para el ingreso, es decir, que algunos estudiantes de algunas instituciones tuvieron preferencias para que puedan ingresar, para que puedan acceder a los diferentes documentos. Los 21,000 jóvenes están en las mismas condiciones. Ya, para nosotros son jóvenes que están súper retrasados, son jóvenes que han estudiado, sabemos nosotros, porque les hemos visto las caras, son jóvenes que para nosotros tienen una sola cara. ¿Sí? Es decir, no hay preferencia en absoluto para nada, ni del un lado ni del otro lado. Este es un proceso desgraciadamente competitivo y por supuesto la única posibilidad de acceder a eso es a través de los conocimientos de los jóvenes. Perfecto, le agradecemos a usted por su tiempo. Esperemos que la universidad también pueda, a través de la comisión de investigación, esclarecer este tema para que la ciudadanía tenga los elementos suficientes y que mediante quizá la próxima semana, ya después de haber recopilado estas pruebas, después de hacer una revisión minuciosa, todos los elementos que usted menciona, inclusive las cámaras que pueden ser un aporte, se pueda resolver este tema y que los chicos puedan estar tranquilos de que el examen fue transparente, de que quizás son algunas aseveraciones que no pudieron ser comprobadas o caso contrario que se pueda buscar a los responsables de ser así. Ya, yo más bien quisiera como finalmente llamar a tranquilidad a todos los papás. O sea, realmente es un proceso bastante grande. O sea, los papás y los jóvenes tengan toda la tranquilidad del caso. Nosotros estamos garantizando con todo lo que le he contado, lo que le he comentado este rato, estamos garantizando la transparencia del proceso, sobre todo la confidencialidad del proceso. Se está jugando también con el futuro de muchos chicos que quizá muchos se esforzaron para dar este examen y quizá por la viveza criolla de otros estudiantes. Entonces, precisamente nosotros les llamamos a la tranquilidad porque, de hecho, o sea, lo que usted dice, o sea, no sé qué sea eso de viveza criolla, pero posiblemente sea alguna cosa coloquial que se utiliza regularmente. Sí, que de todas formas yo creo que es importante. Lo que sí nosotros en la universidad estamos tratando de formar profesionales éticos, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos. O sea, si es comunicador social, si es periodista, si es docente, si es médico, si es abogado, nosotros estamos haciendo énfasis. Créase que estamos llevando desde hace varios años, o sea, ya un proceso súper fuerte. ¿Por qué? Porque hay varios elementos que a nosotros nos dan la posibilidad de entender que la sociedad ha cambiado. O sea, es una sociedad, ¿no es cierto? Bauman habla de una sociedad líquida donde ya la seguridad no es posible. O sea, la seguridad, digo, en términos de sobrevivencia, ¿no es cierto? Es decir, antes mi abuelo era abogado, mi papá era abogado, yo era abogado y no pasaba nada. Pero ahora hay un montón de profesiones. La población se ha incrementado. El mundo nosotros no hemos podido resguardar. Dicen que estudios que de aquí a 100 años posiblemente la Tierra tenga 5 grados más de temperatura. Entonces, por lo tanto, o sea, si nosotros no nos protegemos como seres humanos,
O sea, es bien difícil que nosotros podamos sobrevivir en este planeta. Eso es lo que nosotros estamos formando en la Universidad de Cuenca, profesionales absolutamente éticos. Esa es una de las cosas que estamos este rato trabajando ya desde todos los ámbitos en la universidad. Si algo pasa, por supuesto, somos seres humanos y por supuesto tenemos que pagar nuestras responsabilidades o las cosas que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Sí. Hemos conversado en esta tarde con Patricio Narváez, quien es representante de la Comisión de Admisión de la Universidad de Cuenca. Son las 12:51, una breve pausa y continuamos con más. Inicia publicidad en la W.